un senador de la República ha sido asesinado. Esa sola idea ya debería causar una catarsis en la sociedad actual, llevarnos a una reflexión profunda, pero la conversación nacional no parece bajar la polarización, sino que incluso esta pudo atizarse aún más. La muerte de Miguel Uribe Turbay, 66 días después del atentado en su contra, ha caldeado más los ánimos. ¿Es posible hallar puntos de encuentro entre los antagonistas políticos o estamos en un punto de no retorno? Invitamos a la mesa a Alejandro Chala, analista de la Fundación Paz y Reconciliación. Hoy es martes 12 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Ya han pasado más de 24 horas desde la muerte de Miguel Uribe Turbay, desde el momento en que se conoció de su partida. Durante este mismo lunes su cuerpo fue trasladado al Salón Elíptico del Congreso, donde está siendo velado, y allí mismo senadores de diferentes partidos, no solo del partido al que pertenece, el Centro Democrático, sino de todas las colectividades, le rinden respeto. Nosotros nos tenemos que parar del lado correcto de la historia y no podemos permitir que sucesos tan delicados y tan complicados como los que ocurrieron con nuestro amigo Miguel Uribe sigan ocurriendo en este país. Este es un apartado del discurso de Julián David López Tenorio, quien es el presidente de la Cámara de Representantes, en el que resume un llamado que han hecho diferentes voces de buscar un consenso nacional, un diálogo para buscar soluciones. Por ejemplo, esto dijeron dos precandidatos, como era precandidato también Miguel Uribe Turbay, Mauricio Liscano y Claudia López. Espero que este lamentable hecho nos llame a la reflexión, a acabar con la polarización y a que encontremos un propósito común, encontrar la resiliencia para no dejarnos arrinconar por los violentos. Debemos unirnos por encima de diferencias para combatir a los criminales sin descanso, para que el crimen de Miguel no quede impune. Y podría relacionarse a ese mismo llamado las declaraciones de Julio César Turbay Quintero, tío de Miguel Uribe Turbay, durante el encuentro que se dio en el Congreso. Él también, otrora político, dijo lo siguiente. Pensando que hay que luchar porque evitemos los odios y luchemos por la paz y el entendimiento y dejemos a un lado los discursos incendiarios y dejemos a un lado la convocatoria a la confrontación. ¿Es esto posible realmente en este momento? ¿Hay forma de hallar puntos de encuentro entre los antagonistas, entre las posturas políticas tan diversas, tan polarizadas en este país, no necesariamente refiriéndonos a las conversaciones en redes sociales, sino a los políticos, a los protagonistas? Diferentes reacciones desde diferentes ángulos a esta triste noticia han despertado en sí mismos nuevas peleas, nuevas cacerías. Declaraciones como la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, o la del jefe de gabinete, Alfredo Sade, han encendido nuevamente esas polémicas. Como también desde la otra orilla, desde las voces radicales de la derecha que encienden también el fuego en esta discusión. La noticia de un senador muerto, de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia, que representa una de las orillas de esta discusión, no solo afecta a sus seguidores, sino también a sus detractores. Y todo el espacio posterior al atentado ha dado incluso para teorías de complot, para versiones acerca de si era cierto o no que había ocurrido el atentado. Incluso algunas voces lo llamaron un autoatentado.
Incluso en este momento, cuando el mismo Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Sánchez, ha señalado responsabilidades en miembros de la segunda Marquetalia, como por ejemplo Zarco Aldinever, de quien el ministerio confirmó que habría muerto en un ataque del ELN contra las disidencias de las FARC. Esto se articula con una estructura de sicarios contratados para atentar contra Miguel Uribe Turbay. Hemos invitado a Alejandro Chala, analista político de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, para que nos cuente cómo ve este punto político en el que nos encontramos. Y además, esa polarización. Hola Carlos, a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Pues no son tan buenos, ¿no? Es un día un poco aciago, un poco enrarecido, lo decía hace un poco que salía de otra entrevista, que es un ambiente muy enrarecido, es como el golpe del boxeador cuando noquea a su contrincante y el contrincante queda como en un estado como de no tiempo, como de que no, como que todo se detiene un momento en el país. Creo que hoy es un día de esos, es bastante extraño y es bastante extraño analizar el país en esta lógica, pero pues para eso estamos. Si uno se queda en el debate en redes sociales, pues esto tiene dos visiones. Una de la gente que siente que el asesinato de Miguel Uribe Turbay frenó las aspiraciones políticas y también los proyectos políticos del mismo Centro Democrático. Quienes tienen sus candidatos están en esa carrera por intentar ver quién va a ser su candidato finalmente, y de repente el asesinato de un senador y precandidato pues los pone en esta situación. Y también está el otro lado de quienes han sentido que esto es un complot, que hay planes para convertir en mártir a un político joven de 39 años y que pues se derivan todo tipo de teorías del complot, no necesariamente descartables, no necesariamente tampoco creíbles. Sin embargo, no hay, parece haber un punto intermedio en el que la noticia es la muerte de un senador, ¿no? Sí, no, pues es que, pues para mí yo creo que esto toca muchas fibras porque a la final es la manifestación máxima, Carlos y oyentes, de que pues el país está en un momento de transicional en el que eh, de alguna u otra manera estamos en un modelo, en una disputa política que nos atraviesa a todos. Lo decía en varias emisiones aquí, de hecho, de que esto es una disputa existencial. Y cuando yo hablo de disputa existencial, no solamente hablo de que se disputan dos modelos políticos, dos modelos de democracia, sino que realmente toca la misma esencia del pensamiento colombiano. Decía el presidente de la Corte Suprema hoy en W Radio en la mañana, eh, hablaba un poco de que este escenario tendría que ser la reflexión para que nos pensáramos el modelo de país. Y cuando tú ves a un magistrado pidiendo eso, significa que el acontecimiento en mismo representa algo que está sucediendo en la coyuntura, en lo estructural, que es esa transición política y que es esa gran disputa que se está armando y en la que precisamente tenemos actores que sin ningún tipo de escrúpulos se aprovechan del escenario político para generar ruido, para generar distorsiones y para generar más violencia. Entonces yo creo que eso es lo fundamental que hay que entender. También me decía alguien en algún momento que eso es una lectura muy polarizante, pero es que yo creo que la polarización, que yo prefiero llamar los antagonismos políticos, pues están llegando a un punto en el que realmente también la institucionalidad ha fallado en contenerlos. Y ha fallado porque precisamente yo creo que cuando un candidato, precandidato o un actor político de tal envergadura termina muriendo en un atentado, termina falleciendo después de varios tiempos en un atentado, es porque realmente el Estado falla en garantizar su seguridad, pero también porque hasta cierto punto el mismo modelo de Estado, el mismo modelo de democracia también falla en precisamente resolver una de las grandes deudas que tiene este país y es cómo resolver la violencia política. Entonces, este momento es un punto nodal, es un nodo, imagínatelo esto como una red en el que se atraviesan muchos hilos
Y no hablo de hilos en el sentido conspiranoico, sino en el que se atraviesan muchas tendencias, muchas condiciones, y creo que prácticamente es la manifestación de esa crisis de la que veníamos hablando incluso en una emisión el año pasado, cuando yo te comentaba un poco del tema de se cae la mesa del ELN, y esto habla un poco de que estamos entrando en un momento de cierta crisis orgánica. Yo creo que esa crisis se sigue manifestando y estamos todavía inmersos en ella. Pues hay que ver cómo salimos de aquí, ¿no? Que es como la gran pregunta. El gran tema es, bueno, pasa esto y cómo el país va a sostener precisamente o va a sostenerse sin llegar a ese punto en el que la democracia ya no se le vuelva el escenario legítimo de resolver disputas de acá a marzo de 2026. Para mí, yo creo que todavía no es tan grave la situación, pero sí creo que un atentado de estos, obviamente, sí debe plantear esos grandes debates, porque pues si no estaríamos poniéndole paños encima a un enfermo que quizás no necesita esos paños, sino que necesita un tratamiento mucho más efectivo. Entonces, esa sería como una lectura inicial frente a la pregunta que tú haces. En otras sociedades obviamente han pasado por estas mismas situaciones y Colombia históricamente ha estado en ese punto en el que un magnicidio pues termina cambiando la dirección de las cosas. Pero de todos modos hay puntos de vista muy diversos. Por ejemplo, quienes están en contra de la visión política del Centro Democrático y de lo que representaba Miguel Uribe Turbay, señalaban que había cazado tantos odios que en algún punto en esta conversación tan dura, pues hay gente que lo justifica, es decir, que justifica el hecho de que pues esto pasó porque miren los odios que causaba. ¿Hay algún punto de retorno en otras sociedades que hayamos visto que entremos en ese punto en el que a veces antes se decía, si esto cuando ocurre un muerto es cuando va a haber, cuando la gente se va a dar cuenta, pero aquí pareciera que tampoco fuera el punto de retorno? No, y es que, pues, lo que te digo, el problema es hasta cierto punto que no va a haber un punto de retorno, porque el gran problema y la gravedad que tiene este atentado radica en una sola cuestión, que de hecho yo anotaba en mis notas, y era que el antagonismo, pues, se convierte en un punto existencial, porque hasta cierto punto la existencia política del otro deja de ser, hasta cierto sentido, legítima, y se convierte en una amenaza para la supervivencia del país que se está imaginando este actor político o el otro. Y por eso yo siento que hasta cierto punto es muy grave lo que sucede, en cierto sentido, porque porque pues obviamente tú ves las discusiones en redes sociales y tú te das cuenta de que antes que desescalar el conflicto, antes que desescalar el lenguaje, cosa que no creo que esté tampoco allí. Yo creo que el tema de la discusión y el discurso político es un efecto, no es una causa, pero tú observas el debate en redes sociales, es un debate totalmente contaminado, donde hay sectores, un sector que sigue llamando a destripar a estos sectores políticos porque culpan al gobierno, y hay otro sector que precisamente llama a lo que tú señalas, a que prácticamente él se lo buscó casi en ese tipo de argumentos. Y cuando se deslegitima al otro en esa discusión, pues hasta cierto punto se profundizan dos grandes rupturas que han habido en estos momentos con el gobierno Petro. Uno, la desconfianza mutua entre actores políticos, y segundo, el bloqueo institucional que ha llevado precisamente a que se consolide la imposibilidad de que estos procesos se sigan disputando en el marco de la democracia como ese escenario legítimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú deshumanizas al otro, de hecho, sucedía muchísimo en W Radio también. Hoy escuchaba en la mañana mientras escribía que se abrieron los micrófonos a oyentes, y habían oyentes que justificaban, por ejemplo, con esto es la izquierda justifica, digamos, la izquierda resalta el asesinato de Carlos Pizarro era un delincuente y precisamente él también se lo buscó. Otros que decían el culpable intelectual de esta muerte está en la casa de Nariño y no se ha despertado. Salía Santiago Ángel a decir lo mismo, periodista. Es decir, realmente el problema es cuando este tipo de acontecimientos nos llevan a esa reflexión nacional, sino que llevan precisamente a ese enardecimiento, porque ya el otro, como ya se transgrede la vida, que es el último límite,
pues obviamente lleva al escenario en el que ya el otro ya ni siquiera se le justifica su existencia, se le anula. Y tienes discursos como el de Abelardo de la Espriella en la FM diciendo prácticamente a la izquierda hay que destriparla de nuevo. O terminas viendo a otros actores políticos donde precisamente terminan hablando de manera eufemística, pero muy directa, sobre estos hechos. Entonces, yo creo que el problema, y para mí, y es lo más trágico de todo, yo debería venir a traer esperanzas, pero pues uno tiene que ser realista en los análisis. Yo no creo que la muerte de Miguel Uribe contenga ese antagonismo político. Yo creo que antes, para mí, es la manifestación hasta cierto punto de que el problema no está en que construyamos un discurso de unidad y de consenso, como lo piensan algunas figuras desde las opiniones más liberales, sino yo creo que es que hay que aceptar la existencia de un disenso político y de un otro que no piensa igual que yo y un otro que tiene un proyecto de país y un proyecto de democracia totalmente antagónico al mío, pero que no por ello tiene que precisamente sufrir el martirio o morir realmente. Porque si no, entonces entraríamos en el mismo ciclo de violencia, como yo te lo decía también en otra emisión, que no es cercano al de los 80 90. Salía Alberto Casas a decir es que estamos en la época de los 90. No, estamos entrando en una época muy similar a los años 40 y 50, donde realmente las diferencias políticas sí podían llevar a a la anulación y con la anulación el exterminio del otro. Entonces ahí está lo peligroso de estos discursos, Carlos. De acuerdo, y con ese escenario entramos al proceso electoral. Es que ya estamos al mismo tiempo en el que, por ejemplo, el Pacto Histórico está definiendo su candidato, probablemente va más avanzado que en las otras colectividades, pero ya estamos en esa carrera. Y quería preguntarle un poco sobre qué papel pudo jugar ahí también en esa misma, digamos, polarización o como usted lo llama, antagonismo, las encuestas, las encuestadoras que pusieron a sonar el nombre de Miguel Uribe en su momento posterior al atentado como sus reconocimiento o aspiraciones políticas, el hecho de que de todos modos se convertía en una suerte de jugador electoral. Y hay que decirlo, también el papel de los medios en eso, es decir, ¿qué tanto efecto tiene eso desde su punto de vista? Pues Carlos, hay que entender un poco que hasta cierto punto hay sectores y hay actores que aprovechan precisamente eh, esa fragilidad coyuntural y con ese aprovechamiento llegan a un escenario en el que pues obviamente legitiman esa confrontación. Yo creo que ese es el rol que están cumpliendo los medios ahorita y es muy complicado cuando precisamente los medios no aceptan hasta cierto punto un primer ejercicio fundamental que es sentarse a decir, yo tengo una línea editorial que prácticamente se identifica en el espectro político, que tiene que salir un poco del discurso de la neutralidad y la objetividad para señalar cómo precisamente incide dentro de la lógica que está sucediendo en esa coyuntura. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que realmente cuando un medio precisamente aprovecha esa fragilidad en el sentido de explotarla con la finalidad de dar información o con la finalidad de precisamente analizar, sucede un problema y es se legitima precisamente ese escenario de antagonismo, de polarización y precisamente en esa legitimación pues terminan sucediendo procesos de estigmatización, se le termina abriendo audiencias a sectores que no deberían tener esas audiencias, pero tampoco un ejercicio autocrítico. Yo siempre he dicho una frase que de hecho también la dije aquí en varias oportunidades, que aplica para el gobierno Petro, pero yo creo que aplican para todos los actores políticos. La necesidad de ser crítica y autocrítica. Crítica con respecto precisamente a la labor que todos los actores políticos han llegado a ejercer para llegar a este escenario, pero también de autocrítica con la posibilidad de también cuestionarse qué es lo que se ha hecho mal. Y el problema de los medios es que los medios hasta cierto punto han también entrado a privilegiar ciertas agendas en esa disputa política con otros actores políticos. Los medios también son un actor político y es normal que tengan intereses, eso no es malo. Y creo que enunciarlo y analizarlo desde la ciencia política ayuda a quitarse el velo un poco, que también es algo fundamental, ese velo o esa antifaz de ver las cosas como bien o mal, ¿no? Esa excesiva moralización de la política también genera procesos de deshumanización de los antagonistas. Y yo creo que sentarse a hacer ese ejercicio de autocrítica. Bueno, Alejandro, y finalmente entramos a la carrera política, es decir, hablemos de eso. Hay unos partidos que se transforman, mejor dicho, todo esto se transforma a partir de este episodio. Y eso tiene que ver con el partido al que pertenece el inmolado ex candidato, perdón,
el inmolado precandidato, pero también pues transforma seguramente la forma en que otros grupos como el Pacto Histórico o por qué no también el Centro se acercan a la carrera. Es decir, en este momento eso también tendrá un efecto durante los próximos 10 meses. Claro, ¿no? Y creo que realmente ese es el gran problema cuando suceden este tipo de hechos en un escenario frágil como lo es el de una transición política. ¿Por qué? Porque claramente estás en un escenario de fragmentación política que está sucediendo tanto en la izquierda como en la derecha. Y con esto quiero un poco desmentir algunas versiones en la derecha, que por ejemplo Vicky Dávila sale este fin de semana a decir que la izquierda va unida. No, totalmente, no, eso no es cierto. Tú miras precisamente lo que está pasando al interior del pacto histórico y realmente los precandidatos están en una disputa intestina por llevarse esa candidatura de unas maneras que ha llevado un poco a estos ataques directos, lo de Quintero, la disputa al interior de lo que ha hecho Gloria Flores con la página oficial de la Colombia Humana y las redes sociales de la Colombia Humana, lo que ha salido a decir Muhammad, es decir, realmente la izquierda no está tan unida como la derecha piensa. Y tampoco la derecha se va a unir en un escenario después de la muerte de Uribe porque realmente hay muchos intereses en disputa. Hay que ubicar el atentado y la muerte de Miguel Uribe en un escenario o en una línea de tiempo en la que también sucede el fallo contra Álvaro Uribe Vélez, en la que también sucede la emergencia de discursos de derecha bastante más radicales y en el que precisamente tuvimos ya el primer rifirrafe entre dos grandes candidatos de la derecha, como lo fue Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella este fin de semana, donde precisamente Vicky rechaza la propuesta de unión de Abelardo y entre ellos empiezan a lanzar dardos. Es decir, estamos en un escenario de fragmentación política y lo que va a hacer el atentado y la muerte de Miguel Uribe es profundizar en esa fragmentación política. Y eso es peligroso hasta cierto punto porque realmente lo que estamos viendo es el riesgo de que el discurso que logre capitalizar un poco este tipo de hechos, que sería que es lo más grave de todo y es algo inevitable, pero algo que hay que denunciar, y es que pues la muerte de Miguel Uribe va a terminar siendo capitalizada políticamente por todos los actores. Eso uno no puede ser ingenuo, ¿eh? Uno no puede ser ingenuo en esa lógica de decir, como tanto el llamado al consenso es una ingenuidad un poco, y lamento un poco el lenguaje, pero es una ingenuidad, y lo mismo es la ingenuidad de concebir que realmente esto va a terminar uniendo un bloque antipetro y demás. Decía, por ejemplo, la CIA hacía sacar un análisis hablando de cómo se conformaba este gran bloque antipetro, pero también observando con lupa ese análisis uno se da cuenta que habían diferentes intereses y actores que llevaban a que finalmente no se consolidara esa gran idea de conformar ese gran bloque. Antes, por el contrario, lo que yo creo es que eso va a exacerbar esas diferencias. En la derecha, especialmente pues con la lógica de cómo se responde frente al problema de seguridad del país. Y creo que esto le va a dar más bien combustible a los discursos que quieran ponerse desde un lado mucho más radical y con soluciones mucho más radicales, porque claro, pues obviamente acaban de asesinar a un actor político pues, de alta envergadura en Bogotá. Entonces, obviamente eso va a volver a insertar el discurso de seguridad total y realmente un discurso muy radical. ¿Sí? Y hacia el otro lado, pues va a empezar a surgir la idea, como tú bien señalabas, de que precisamente esta muerte hasta cierto punto confirma estas teorías de que precisamente también existe esta junta del narcotráfico que quiere matar al presidente, de que precisamente también va a exacerbar la desconfianza dentro de la misma izquierda, porque obviamente también hasta cierto punto es como confrontamos en el discurso que nos estén echando la culpa a nosotros, todos los actores políticos de este atentado, cosa que me parece totalmente falsa. La izquierda no tiene la culpa en este atentado. Yo creo que es un punto claro que hay que dejar. Y en este escenario lo que vamos a ver es esa fragmentación. Yo creo que el tema Uribe va a ser importante. Siento que se va a terminar decantando un poco ya llegando al momento presidencial, pero va a ser uno de los grandes derroteros en términos temáticos en los cuales van a girar estas campañas. Y es que se le va a exigir desde la opinión pública a los candidatos su postura frente a los problemas de seguridad y la lectura de la seguridad, a partir, pues obviamente, de que acaban de matar a un senador y precandidato a la presidencia. Y pues eso no se puede omitir. Y también va a tener en cuenta muchísimo el escenario de cómo precisamente estos actores van a utilizar en su discurso, pues obviamente, la figura de Miguel Uribe. Yo no creo que Miguel Uribe llegue a ser un mártir
en el Centro Democrático. De hecho, creo que antes del atentado ya habían muchísimas diferencias entre los diferentes sectores que no respondían a elementos personales, sino más bien a cómo se configura el Centro Democrático, los diferentes sectores que la componen, los gremios económicos, los ganaderos y terratenientes, la élite urbana de las grandes ciudades, y que pues entre esas grandes élites suelen haber muchos choques. Y yo creo que más bien lo que va a pasar es cómo Miguel Uribe se convierte en parte de la narrativa que va a fundamentar un poco el mito, y cuando me refiero a mito no me refiero a una mentira, sino a la narración original con la cual estas nuevas derechas posturibistas van a salir al ruedo en estas elecciones para precisamente justificar sus propuestas. Entonces creo que es un escenario que va a estar crispado, la política colombiana va a seguir crispada porque no sabemos y vamos a vivir con incertidumbre de si esto se va a repetir en el tiempo, si este hecho fue un hecho aislado o si realmente se va a volver una tendencia. Y más cuando la violencia político-electoral en Colombia no ha dejado de utilizarse, como lo mirábamos en el último informe que sacamos en junio. Desde la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, la violencia política sigue existiendo en marcos electorales como herramienta oscura de competencia política. Entonces hay que ver si precisamente también la muerte de Miguel Uribe termina exacerbando la violencia como esa herramienta oscura precisamente para lograr fines e intereses o para distorsionar el escenario político. A los grupos armados les interesará distorsionar ese escenario político. Hasta ahora pensábamos que no, y la mayoría de los expertos decíamos los grupos armados como las disidencias, como el Clan del Golfo, como el ELN, han tendido a alejarse un poco de la competencia política y afianzar más bien sus redes económicas y legales. Pero con este atentado realmente no están buscando incidir también porque están viendo que ese escenario transicional político en Colombia está generando debilidades y están generando fragilidades de las cuales se pueden aprovechar para asegurar su posición, ya sea en futuras mesas de negociación o ya sea precisamente a nivel territorial. Entonces, creo que eso es más o menos como la lectura un poco que deja primordialmente este escenario, porque de acá a esta semana van a surgir una cantidad de consecuencias que es pues nuestra labor observarlas. Pero yo creo que el bus va por ahí, Carlos, y yo creo que realmente, y con esto cierro, políticamente el país va a quedar afectado, y va a quedar afectado un poco porque pues no estamos como en el 91 donde precisamente estas masacres que sucedieron y estos asesinatos tuvieron un eco en la consolidación de un nuevo orden constitucional y político que logró condensar y canalizar un poco esa disputa política. Ahorita no estamos en una situación transicional, sí, pero no estamos en ese mismo punto, y ese es un poco el riesgo de cómo precisamente las instituciones vuelven en su interior a canalizar las disputas políticas para que precisamente actores que están por fuera de las reglas políticas no se aprovechen de ese escenario y no terminen precisamente generando estas situaciones de violencia tan complicadas como las que estamos viviendo ahorita mismo en Colombia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.